Informe de práctica realizada el 9 de septiembre de 2025, titulada Calibración de pipetas, autores Yarilicet Santos, Yuber Santiago Avellaneda, Lady Viviana Cáceres y María Fernanda Serrano. De la asignatura Biología Molecular, presentada la tutora Tatiana María Garcés. Introducción. Las micropipetas son instrumentos esenciales en los laboratorios, ya que permiten manipular con precisión volúmenes muy pequeños de líquidos como son los microlitros, asegurando resultados experimentales fiables. En agronomía se emplean en análisis de suelo, agua y cultivos, así como en la detección de patógenos, control de calidad de alimentos y monitoreo ambiental. Objetivos. Objetivo general. Determinar la calibración de micropipetas por comprobación gravimétrica y evaluar el pipeteo en mezclas coloreadas, destacando la importancia de la exactitud y precisión en prácticas de biología molecular aplicadas a la agronomía. Objetivos específicos. Primero, familiarizarse con las partes y el uso correcto de las micropipetas. Segundo, comprobar mediante el método gravimétrico si el volumen dispensado coincide con su valor nominal. En la justificación, pues se ve el uso y la calibración de las micropipetas, ya que pues es esencial en la biología molecular, porque pues nos permite trabajar con pequeños volúmenes de manera muy exacta. Pues una mínima desviación de la media puede generar errores que afecten la validez de los resultados, especialmente en el ámbito agrícola, como preparación de soluciones o extracción de semillas de ADN. Por esto, pues se busca una buena práctica para garantizar una correcta manipulación de las micropipetas. En los materiales utilizamos lo que fueron los juegos de micropipetas, el agua desionizada, la solución madre azul de metileno, tubos Fendor de 1.5 mililitros, una gredilla para tubos, las puntas de cada micropipeta, la balanza analítica, de tapas de cajas de Petri de plástico, el termómetro de 20 a 25 grados centígrados y el vidrio de reloj. En la metodología podemos ver en la primera figura la micropipeta de 200 microlitros, en la segunda la micropipeta de 0,5 a 10 microlitros y en la figura 3 los tubos Spendor. En el primer procedimiento se hizo el llenado de los tubos con 200 microlitros de agua con una punta de color amarillo. Se trasvasaron en los tubos, se hizo el llenado de los 200 microlitros de agua y en uno se pusieron 10 microlitros de azul de metileno y en el otro los 10 microlitros de cristal violeta y se hizo la resuspensión a cada tubo. En la calibración gravimétrica se empleó una balanza analítica para determinar el peso de agua y etanol. Las muestras se distribuyeron en los 6 grupos de laboratorio, 3 grupos se emplearon con la muestra en agua y 3 grupos se emplearon con la muestra en etanol. Se hicieron pues 3 mediciones con cada líquido empleado. Los materiales a utilizar fueron pues un vaso precipitado al cual se le puso agua, enseguida pues se puso la punta a la amarilla de la micropipeta y se tomaron los 200 microlitros de agua. El volumen tomado se puso sobre el vidrio de reloj en la balanza analítica y se registró el peso. Varias veces se taró la balanza. Los resultados obtenidos se plasmaron en estas tablas, que corresponden al volumen esperado versus el volumen obtenido. En la tabla 1, para la micropipeta de 1000 microlitros con agua y etanol. Para la micropipeta con agua, se registraron valores inferiores al volumen estándar o nominal. Y en el caso de la micropipeta con etanol, pues se tiene que los valores fueron levemente mayores al valor nominal. En la siguiente tabla, la número 2, tenemos la micropipeta de 200 microlitros, igualmente con agua y etanol. Los valores en ambos casos fueron inferiores del valor nominal. En la tabla 5 podemos evidenciar dos micropipetas, una de 1000 microlitros y otra de 200 microlitros, a las cuales se les sacaron la desviación estándar, el coeficiente de varianza y el porcentaje de error. Estos datos anteriores los podemos encontrar tanto en agua como en etanol. Ahora, en la tabla 6 podemos evidenciar una micropipeta de 100 microlitros que fueron tomados dos mediciones en días y con personas distintas. La muestra que se usó fue agua y también podemos encontrar la desviación estándar
el coeficiente de varianza y el porcentaje de error. Ahora en la tabla 7 encontramos exactamente lo mismo que la anterior, solamente con la excepción de que el volumen de la micropipeta es de 10 microlitros y la muestra usada fue de etanol. Ahora voy a dar los análisis de la desviación estándar y el coeficiente de varianza. Para la micropipeta de 1000 con agua, los valores de desviación estándar y coeficiente de varianza fueron de 172,88 y 24,37. Son cifras que superan ampliamente lo permitido por la norma ISO 8654. Esto muestra una amplia dispersión en las medidas y por lo tanto poca exactitud. Ahora, con etanol la desviación estándar fue de 8,19 y el coeficiente de 0,73, lo que señala una estabilidad superior a la del agua, aunque todavía está por encima de lo sugerido para este volumen. Vamos con la micropipeta de 200. Con agua se logró una desviación estándar de 1,73 y un coeficiente de 1,18. La precisión es moderada, dado que el resultado supera ligeramente el límite esperado. Con etanol, la desviación estándar fue de 1,01 y el coeficiente de 0,61. Estos valores son más aceptables y muestran un control superior del instrumento bajo condiciones apropiadas. Ahora con la micropipeta de 100 microlitros, la cual, como mencionamos anteriormente en las tablas, la micropipeta de 100 microlitros y la de 10 microlitros se tomaron dos mediciones distintas. Entonces, en la micropipeta de 100 microlitros, la medición 1, la desviación estándar dio de 11,209 y el coeficiente de 21,26. Estos valores son muy altos y sugieren una dispersión significativa y por lo tanto poca precisión en la manipulación. En la segunda medición tomada, la desviación estándar fue de 0,458 y el coeficiente de 0,46. Cifras bajas que evidencian buena exactitud y estabilidad en las mediciones. La comparación entre estas dos muestra que la técnica de pipeteo afecta considerablemente la precisión. El primer operador mostró una variabilidad significativa, mientras que el segundo obtuvo resultados dentro de los parámetros aceptados por ISO. Ahora, con la micropipeta de 10 microlitros, que fue usada con etanol, la anterior fue usada con agua, la medición 1, la desviación estándar dio de 0,0733. El coeficiente de varianza fue de 1,10. Se obtiene resultados exactos y dentro del rango permitido para volúmenes reducidos. La medición 2, la desviación estándar fue de 0,1887 y el coeficiente de 2,05, cifras más altas que sobrepasan un poco el rango sugerido, lo cual señala una menor exactitud en la técnica del pipeteo. La comparación entre estas dos es que a pesar de que ambos operadores obtuvieron medidas aceptables, el primero tuvo una estabilidad más alta y el segundo mostró una dispersión más elevada, lo cual es común cuando se manejan volúmenes muy pequeños. Para el porcentaje de exactitud tenemos como herramienta la tabla 8 que se sustrajo de las normas ISO, la cual se extrajo la información correspondiente al error máximo y cantidad de microlitros que admite la norma para que el instrumento, en este caso la micropipeta, sea considerada apta para su uso. Para la micropipeta de 1000 microlitros empleada con agua y etanol, se obtuvieron valores muy por encima del máximo y mínimo porcentaje de error permitido, según como se puede ver en la tabla. Para el caso de la pipeta de 200 microlitros, con agua y etanol, resultaron valores por encima del máximo permitido, sin embargo, entre ellos no presentaron tanta variación. Con la micropipeta de 100 microlitros tenemos dos pesajes.
para los cuales los porcentajes varían bastante entre ellos. Por ejemplo, en el pesaje 1 pues tenemos un 47.27% y el pesaje 2 un 3.3%. Bueno, cabe resaltar que el segundo pesaje se hizo de acuerdo a inconsistencias encontradas en los datos. Se aprecia que entre los dos pesajes hay una diferencia significativa y eso habla pues de que en el segundo pesaje se hizo un mejor manejo de la pipeta. En cuanto a la micropipeta de 10 microlitros, encontramos valores no tan grandes, pero sin embargo esos valores aún se alejan del valor máximo permitido. En cuanto a las conclusiones, tenemos que los resultados mostraron un desacuerdo notable entre los volúmenes esperados y los obtenidos, pues lo que indica que las micropipetas no estaban calibradas adecuadamente. En la mayor parte de los datos arrojados, como el volumen y los parámetros estadísticos que se sacaron, los datos fueron ligeramente superiores o inferiores a los esperados. Sin embargo, en ambos casos se superaron los límites de los parámetros que las hacen a las micropipetas aceptables para su uso. Según los datos obtenidos, ninguna de las micropipetas trabajadas es apta para el uso en condiciones actuales y pues requieren un mantenimiento. Con los métodos empleados, pues se apropió el uso de los instrumentos, así como también la importancia de reconocer estos métodos para determinar así las condiciones que son adecuadas para el uso de las micropipetas. Además que estas pueden incluir en el éxito de las prácticas futuras y pues de la formación de la vida profesional.